del imputado al juicio, como el desarrollo de la investigación y la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. La segunda, conocida como prisión preventiva oficiosa, que es la que constituye la materia de esta acción de inconstitucionalidad, en el sistema jurídico mexicano se constituye como una medida cautelar que necesariamente debe decretar el juez penal cuando una persona es imputada por alguno de los delitos que están expresamente contemplados en el catálogo del artículo 19, párrafo segundo constitucional. En este caso, el proyecto únicamente se analiza la validez de la prisión preventiva oficiosa. Y esto lo quiero enfatizar, pues en el proyecto no se valoran los efectos o pertinencia de la prisión preventiva en general, digamos la ordinaria, para distinguirla de la oficiosa, como límite a la libertad personal, de tal manera que solo se analiza la prisión preventiva en su forma de imposición oficiosa o automática en relación con las bases y principios de un Estado constitucional de derecho. De esta forma, en el proyecto no se estudia si la prisión preventiva es o no válida o necesaria, pues ese tema no forma parte de esta acción de inconstitucionalidad. Aquí me permito señalar, en especial para el público que sigue esta sesión, que no se propone en este caso que la prisión preventiva en general desaparezca, sino que conforme señala el propio artículo 19 constitucional, dicha medida cautelar únicamente se podrá dictar por el juez correspondiente siempre y cuando el Ministerio Público justifique las razones por las que una persona a la que se le acusa de cualquier delito pueda ser un riesgo para la sociedad en general y especialmente para las víctimas o para el desarrollo de la investigación o del proceso, para que el juez penal pueda valorar, analizar y determinar si es necesario imponer la prisión preventiva justificada. E insisto, la existencia de la prisión preventiva seguirá, pero de forma justificada y motivada. Ahora bien, este alto tribunal, en la jurisprudencia que ha emitido en relación con la prisión preventiva oficiosa, ha girado en torno a la mayor protección de los derechos humanos en todo momento. Así, esta Suprema Corte ha desarrollado criterios garantistas con los que se ha refrendado el carácter excepcional de esta medida cautelar y se ha sostenido que la interpretación que se haga debe tender siempre a limitar la imposición de dicha medida cautelar y a tratarla como un mecanismo extraordinario que no puede ampliarse por la vía de la interpretación judicial, sino por el contrario, limitarse en favor de los derechos de las personas. Hasta este momento, este Tribunal Constitucional no había tenido oportunidad de cuestionar si la medida de prisión preventiva oficiosa es o no respetuosa de los derechos humanos por tratarse de una medida que se impone en forma automática. Los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que forman parte del parámetro de validez mexicano, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dan cuenta de las bases fundamentales y de los requisitos mínimos con que debe contar una medida cautelar de prisión preventiva. De este modo, en el proyecto que someto a su consideración, se hace la relatoría de una gran variedad de casos en los que la Corte Interamericana ha construido una línea jurisprudencial en torno a las características que debe guardar la prisión preventiva para que sea acorde con los derechos humanos y las libertades públicas. De esta manera, aplicando el estándar anterior, en el proyecto se concluye que la prisión preventiva oficiosa, contemplada en las normas impugnadas y principalmente en la última parte del artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es contraria a los derechos humanos que integran el parámetro de validez mexicano, conforme al propio artículo primero de nuestra Constitución. Por tanto, para armonizar los derechos que integran el parámetro de regularidad, es necesario optar por la protección de los derechos y libertades, incluso haciendo prevalecer la norma protectora por sobre la restricción expresa que se contiene en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución General de la República, que contempla la prisión preventiva oficiosa. Como consecuencia de lo anterior,
se propone declarar la invalidez del artículo 167, párrafo séptimo del Código Nacional de Procedimientos Penales y del artículo 5º, fracción 13ª de la Ley de Seguridad Nacional, por establecer la procedencia de la prisión preventiva de forma oficiosa, absoluta, desproporcionada y automática. Esta invalidez, como se verá en el apartado de efectos, podría extenderse a todas las porciones del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales que regulan los restantes supuestos de prisión preventiva oficiosa, pues se trata del mismo vicio violatorio de derechos que ahora se propone. Esto no significa que con el proyecto se proponga que la Suprema Corte atente o busque obstaculizar las labores de investigación y persecución de los delitos. Todo lo contrario, la propuesta únicamente pretende proteger los derechos de las personas, sobre todo de aquellas más pobres y vulnerables, que no siempre tienen acceso a una defensa adecuada y que muchas veces son el sustento de su familia. Además, cuando se comete un delito y el Ministerio Público tiene pruebas suficientes para sostener una acusación, por supuesto que podrá solicitar la prisión preventiva, pero para que se ordene y pone ella, es necesario un mínimo de motivación probada que justifique que el imputado puede darse a la fuga o ser un peligro para las víctimas o para la continuación del proceso mismo.